Terapia transgeneracional. Ética retrospectiva. Las constelaciones familiares para la expiación. Del maestro Ignacio González Campos, el restaurador. Toma una posición cómoda. Cierra los ojos. Centra tu atención en la respiración. Inhala y exhala. Y permite que sea el Espíritu Santo quien respire a través de ti. Respira, relaja y siente. Invocamos juntos el nombre de Dios y el nuestro. Y unimos nuestra mente a la del Espíritu Santo. Y tomamos la mano de Jesús. Y bajo su guía, visualizamos detrás de nuestro hombro izquierdo a todos nuestros ancestros de la línea materna. Y detrás de nuestro hombro derecho a todos nuestros ancestros de la línea paterna. Y nos dirigimos a ella. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi papá, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mía y en la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuelo paterno, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi papá, en la mía y en la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuela paterna, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mente de mi papá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo paterno, papá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores
que cometió mi bisabuela paterna, mamá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo paterno, papá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mente de mi abuela, en la mente de mi papá, en la mía y en la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuela paterna, mamá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mente de mi abuela, en la mente de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuelo
y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la mente de mi abuelo, la de mi papá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la mente de mi abuelo, la de mi papá, en mi mente y en la de todos mis ancestros. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros. La mente de mi bisabuelo, en la mente de mi abuela, la de mi papá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros. La mente de mi bisabuelo, en la mente de mi abuela, la de mi papá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo paterno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la mente de sus ancestros. La mente de mi bisabuela, en la mente de mi abuela, la de mi papá, en mi mente y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas
y errores que cometió mi tatarabuela paterna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros. La mente de mi bisabuela, en la de mi abuela, la de mi papá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Ahora enfocamos nuestra atención a nuestra línea materna y nos dirigimos a ella. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi mamá, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mía y en la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuelo materno, para que sean disueltas y deshechas, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mente de mi mamá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi abuela materna, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo materno, papá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente del abuelo, la de mi mamá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuela materna, mamá de mi abuelo, para que sean disueltos y deshechos, y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, la mente del abuelo, la de mi mamá, en mi mente y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuelo materno, papá de mi abuela, para que sean disueltos y deshechos,
y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la de mi abuela, en la mente de mi mamá, en mi mente y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi bisabuela materna, mamá de mi abuela, para que sean disueltas y deshechas y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente, en la mente de mi abuela, en la mente de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros. La mente de mi bisabuelo, en la mente de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros. La mente de mi bisabuelo, en la de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la mente de sus ancestros. La mente de mi bisabuela, en la mente de mi abuelo, la de mi mamá, en la mía y la de mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuelo y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros. La mente de mi bisabuela,
en la mente de mi abuelo, en la mente de mi mamá, en mi mente y la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuelo, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, en la mente de mi bisabuelo, en la de mi abuela, en la mente de mi mamá, en la mía y la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuelo, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuelo, en la mente de mi abuela, la de mi mamá, en la mía y la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuelo materno, papá de mi bisabuela, abuelo de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltos y deshechos y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la mente de todos sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la mente de mi abuela, la de mi mamá, en la mía y en la de todos mis descendientes. Pongo en manos de la expiación del Espíritu Santo todas las decisiones equivocadas y errores que cometió mi tatarabuela materna, mamá de mi bisabuela, abuela de mi abuela y todos sus ancestros, para que sean disueltas y deshechas y queden sin consecuencias y sin efectos en su mente y la de sus ancestros, la mente de mi bisabuela, en la mente de mi abuela, en la mente de mi mamá, en mi mente y la de todos mis descendientes. Lo que recibimos es el eterno regalo que hemos de dar
aquellos que han de venir después, así como a los que vinieron antes, o a los que estuvieron con nosotros por algún tiempo. Y Dios, que nos ama a todos con el amor equitativo con el que fuimos creados, nos sonríe y nos ofrece la felicidad que dimos.